Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enit Acevedo a las 8:09 de la mañana de hoy, jueves 26 de marzo del 2026. Estamos en Bonita Radio en Noticias con Café y vamos a hablar de lo importante y de lo que no es importante a la opinión pública, sobre todo cuando hablamos de las informaciones que debe consumir el país desde el gobierno de Puerto Rico y que no deben entretener aquellas que no son importantes y que obviamente quiere destacar el grupo de, entre otros medios de comunicación y algunos productores de contenido, para desviar la atención de lo más urgente. Vamos a hablar de lo que está pasando en vivienda pública, lo que no dice el gobierno de Jennifer González, que amenaza por lo menos a 140,000 familias el nuevo reglamento de vivienda pública que quiere imponer el presidente Donald Trump, el proyecto 2025 para seguir desplazando a las comunidades pobres, en este caso, de residenciales públicos. Lo que dice Jennifer González desde el simplismo que para ella ocurre con la transacción de Politank, que nos parece que es una de las preguntas más importantes que quedaron sobre el tintero y que no sabemos al día de hoy si va a tener capacidad, pero sobre todo voluntad, la legislatura de Tomás Rivera Chats, el Senado de Tomás Rivera Chats y la Cámara de Carlos Johnny Méndez de investigar realmente a un funcionario que es el jefe de gabinete y que podría tener muchas preguntas que contestar relacionadas a la relación, valga la redundancia, de ese negocio que dejó de ser de él para ser de un grupo que todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie los quiso traer al medio en la Comisión Total, y la intervención y la relación que tienen con el gobierno de Puerto Rico a través de cabilderos y clientes que tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar además de lo que está pasando con Esencia a 72 horas de que la gente vaya a marchar en protesta por lo que está ocurriendo allí. Porque hay vinculaciones con medios de comunicación que nos parecen interesantísimas y sobre todo pensaba que solamente iba a hablar de esas vinculaciones, pero hoy me dan más razón para hablar de lo que son los anuncios pagados de Esencia a 72 horas de esa marcha que se constituye desde el Escambrón a la Fortaleza el próximo sábado a las 11 de la mañana. Y también vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, importante, y lo que el propio Carlos Mellado trae ayer como supuesta evidencia de que lo presionaron,
que realmente es la evidencia de que aquí todo el mundo está mintiendo en esa comisión total. Vamos a ustedes, gracias por estar y recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Ricardo Núñez llegó por ahí primero, saludos a Elsa, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Florence Ramos desde Yauco, Puerto Rico, Norberto Cancelmir de Lozada, Sandra Infanzón, Nereida Ramos, Gavinario, Heidi Ramírez desde Michigan, la diáspora que no nos falla, Francisco Rosario, Madeline Rivera, María Pérez, Adalberto Ramos, Carmen Dávila, Toa Baja, ¿todavía vives por allá? Tito Crespo, Berenic, saludos a FIFA también, Lizeth de León, Maritza Figueroa, María Buzó, Héctor Concepción, Jorge Caraballo, Ariel Cartagena, Adalberto Ramos, Olga Inés, Ilka Hernández también tempranito, Milagro Fontán, Ismael Rosario, Aixes Camilo desde Fajardo, Nelson Guzmán, San Juan Paloma, gracias siempre por estar por ahí, que estabas comentando en el programa Premier, me imagino que ayer se te hizo difícil ver los programas. Mick Bernie, Ilka Hernández también está por ahí, ya lo dije, Irving Maldonado, Puerto Rico Fishing Manía, presente, posteado desde el viernes, no se olviden, no sé lo que posteaste, pero si posteaste lo de Esencia, a esa marcha debe ir el país entero. Eliezer Ortiz, la Bonidiáspora presente. Saludos desde California, Los Ángeles. Y también está por ahí Sandra García, que también está en la diáspora. Vivian López, Ed Méndez, Víctor Lozano, María Colón Sánchez, Efraín Borrero, J. Jiménez, Lilian Ferrer. Desde Chicago todavía estás en la patria. Madeline Rivera, el sábado a marchar. Muy bien, Irving Maldonado, gracias por tu aportación. También está por ahí Hilda, Edgar García desde Caguas, como siempre. Oigan, yo quiero empezar con un tema que, de hecho, les voy a compartir la publicación para que la busquen. Me imagino que estará digital. Les dije que había hecho un artículo académico, hacía rato que no hacía uno, para una publicación de Ciencias Sociales sobre el género y el ajusticiamiento o linchamiento de las redes sociales, sobre todo en el caso de el asesinato de Nicole Marie y las acusaciones contra una madre y una hija, entre ellas Antoneishka, que es una chica de 17 años. Independientemente de lo que usted piense de lo que ocurrió allí y de que en efecto hay un asesinato que debe llevarse ante la justicia a las personas responsables, o por lo menos a las personas que están señaladas como responsables, porque todavía no hay nadie convicto, en este caso convicta. Estas personas tienen derechos como usted y como yo cuando caminamos por ahí y queremos que se nos respeten en el momento en que la justicia tenga algo que traernos, que puede ser desde lo más sencillo, una ley de tránsito, hasta lo más terrible, que es un asesinato. Y yo, cuando escribía ese artículo, una de las cosas que estoy diciendo es que no podía concluir cómo se habían comportado las redes sociales al final de este caso, porque en efecto este caso todavía está en proceso de juicio o de las primeras etapas, como son las etapas de la vista preliminar y el juicio en su fondo. Y lo último que ha pasado es precisamente que Antoneishka salió libre ayer porque el Estado tenía que cumplir con su responsabilidad de enjuiciarla en 6 meses, como dice la ley. Y su abogada le radicó un habeas corpus, un recurso precisamente para que la liberaran porque el Estado no había cumplido con su responsabilidad. Y la jueza Cristina Córdoba Ponce asumió la solicitud de la defensa y la liberó. Pues si el Estado no cumple con su responsabilidad, a quien le tienen que estar las redes explotando, las redes sociales y todos los mecanismos de comunicación
del Departamento de Justicia es a justicia. No es a Antoneishka, no es a la madre que también está acusada. No, ella tiene derechos y su abogada tiene que preservárselos. Para eso está ahí. Porque que yo sepa, esto no es una dictadura tipo Bukele que encierra a la gente con estados de excepción y no tienen ningún derecho. Y yo realmente quería comentarlo porque a mí me parece terrible que incluso los productores de contenido estén avivando la emocionalidad de las audiencias para que ataquen a esta joven que está acusada de un delito grave y que en su día pues tendrá que ser responsable o no, de acuerdo al procedimiento. Pero aquí el linchamiento de las redes sociales yo creo que ya llega a un punto que no es posible, que hay que denunciarlo. Usted quiere que a usted, que a sus hijos, a sus hijas, todo el que sea acusado tenga derechos que el Estado le preserve. Yo lo quiero comentar porque créanme que cada vez que leo, escucho, incluso a miembros de la prensa del espectáculo, porque realmente yo no los considero periodistas bona fide, que asumen ese mismo grito y ese linchamiento, me da vergüenza ajena. Quería traerlo. Vámonos al caso de la Universidad de Puerto Rico, que yo acabo de publicar algo que decía que se está calentando. Yo no sé si la gobernadora de Puerto Rico sabe que si hay algo que este pueblo siempre ha defendido es la universidad. Pero sobre todo la defienden los académicos, la comunidad universitaria, los empleados exentos no docentes, los empleados del sindicato, pero sobre todo sus estudiantes. Y nosotros hablábamos ayer de cómo la Junta Universitaria, el organismo más importante de la Universidad de Puerto Rico, donde están representados todos los miembros de esa comunidad universitaria, emitió una certificación ayer en el caso de del recinto de Río Piedras diciendo que no apoya la solicitud de renuncia, todo lo contrario, denuncia que eso es una intervención indebida de la presidenta en los procesos de gobernanza universitario. Pero la gobernadora de Puerto Rico ayer dijo que no estaba al tanto y que pues que no sabía. No, gobernadora, vamos a decirle la verdad al país. Usted sí sabe. Y lo que dice Sayira Jordán, que ahora hay periodistas que dicen que fue porque ellos dijeron que el recinto de Río Piedras estaba bien mal y por eso es que quieren votar a Angie Varela. Mire, colegas, vamos a decirle la verdad también al país. Vamos a dejar de ningunear y sobre todo de menospreciar la inteligencia de nuestras audiencias. La gente sabe que quien quiere votar a los rectores que no son favorables a su visión, pero que fueron seleccionados por el procedimiento ordinario, académico, universitario, universitario, que es totalmente diferente a las turbas republicanas que se constituyen en los partidos políticos, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista. Los escogieron a través de ese proceso, pero Sayira Jordán, por orden de la gobernadora Jennifer González Colón, los quiere sacar de carrera porque no están dispuestos a hacer todo menos académicos. Y ese es Angie Varela y Agustín Rullán. Y lo que está haciendo hoy el sindicato de los profesores no solamente es denunciar y que van a tener una protesta a la 1 de la tarde, donde se va a reunir la Junta de Gobierno allí en la Administración Central de la UPR. Es que así amanecieron 2 vallas publicitarias en el área metro. Meter a la UPR en la guerra del PNP no es presidir. Negociar de buena fe con la APU sí lo es. Es eso. La presidencia de la Universidad de Puerto Rico está ocupada por una comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista. Aquellos que son tan viejos como yo, y de hecho,
yo lo conozco por historia, porque ya a los 16 años que entré a la Universidad de Puerto Rico tenía mucha conciencia política de dónde yo estaba con relación a mi interés de crecer académicamente y a través del conocimiento que me brindaba la universidad. Tienen que recordarse del rector de Pacotilla, de Miró Montilla. Ni Miró Montilla, gente, y eso es mucho decir, porque metió la fuerza de choque, la policía en la Universidad de Puerto Rico. Ni Miró Montilla fue más asqueante desde el punto de vista de la intervención del Partido Nuevo Progresista en la Universidad de Puerto Rico que Sayira Jordán y Jennifer González. Y eso es mucho decir. Que me corrijan los universitarios que estoy segura que me están escuchando y que tendrían algo que decir. La presidenta del UPR, dice Sandra, que se hizo pasar por Victoria Ciudadana y correr para un puesto en el gobierno, no tiene la capacidad para dirigir la universidad. Eso dice la APU. Apuestan a que lo que hay es que sacar a Sayira Jordán. Pero yo les tengo malas noticias. Si Jennifer González ha sido capaz de ningunear las contestaciones que dio Francisco Domenech, que no pudo contestar, y como me dijo una fuente ayer, que gagueó en el momento en que tenía que contestar las preguntas relacionadas a cómo se desafilió de Politanc e instituyó un proceso de inhibición verbal. Si no es capaz de sacar a ese que está dirigiendo el gobierno de Puerto Rico, yo les digo que no creo que vaya a sacar a Sayira Jordán. Tendrán que pasar otras cosas, porque no olvidemos, y vamos a hablar un poco de vivienda ya mismo, que la gobernadora Jennifer González Colón estuvo 3 semanas bajo fuego, con evidencia, con documentos de frente, con la opinión pública en high, estableciendo todo lo que el periodismo trajo sobre Ciary Pérez Peña. ¿Y qué pasó? La gobernadora no estuvo dispuesta a sacarla la primera semana, ni la segunda, la tercera. Y todavía hoy dice que Ciary Pérez Peña es inocente de lo que se le acusa públicamente, que ella no hizo nada. Y todavía hoy dice que es capaz de darle un contrato en vivienda. Lo que está prohibido, si no pide una dispensa ética, y Luis Pérez Vargas se la da. Que estaría prohibido incluso que la contrataran en Fortaleza para que sea portavoz o asesora de la gobernadora en asuntos de vivienda. Y vélenlo por ahí. Ciary Pérez Peña no va a contratar con el gobierno de Puerto Rico bajo su nombre. Tendrá una corporación pronto y algún contrato le darán. Vélenlo. Así es que en la Universidad de Puerto Rico hoy tenemos que estar bien pendientes porque a la 1 de la tarde no solamente va a haber una protesta, hay una reunión de la Junta de Gobierno y lo que se espera es que la gobernadora llame a su muchacho demandado, al presidente, a Vanessa Santo Domingo y les dé las instrucciones de lo que tienen es destituir a los 5 rectores que no se quieren, bueno, 3 de ellos renunciaron, ni Mayagüez ni Río Piedra han renunciado. Así es que por ahí estamos. Vamos al asunto de la comisión total, pero estrictamente con relación a lo que dijo la gobernadora ayer. Ustedes saben que yo les dije que estaba en una gira de medios o media tour. El secretario de la Gobernación, claro, exclusivamente con el único presentador que lo deja hablar, él vacía los talking points y que no hay ningún problema. Pero no vimos a la gobernadora de Media Tour, pero sí los periodistas que van a la Fortaleza y cubren sus actividades le hicieron preguntas relacionadas. Yo quiero pasar 2 videos back to back sobre lo que la gobernadora dijo, de lo que ella entiende es
el asunto de la compraventa de Politank versus, una vez más, las intenciones que tiene Tomás Rivera Chats en hacer la comisión total y el asunto de los contratos. Vamos a escuchar a la gobernadora, como les digo, son 2 videos bien cortos, back to back. Allegados al presidente que usted le cortó el contrato. Ellos saben quiénes son, por eso están tan furiosos. ¿Puede usted mencionarlos? Ellos saben quiénes son. Imagínense, cuando una gobernadora corta 903 millones de dólares en 15 meses, ¿alguien se va a molestar? Claro que alguien se va a molestar. Silvia, ¿puede precisar? Persona que previo a fungir como secretario de la gobernación vende su negocio. Vamos a hablar las cosas en arroz y habichuela. El tipo vendió su negocio como si cualquiera aquí vendiera su carro o vendiera una casa. Lo que esa casa o ese carro haga después o quien vaya a vivir la propiedad es asunto del nuevo inquilino o del nuevo propietario. El secretario de la gobernación vendió su negocio previo a juramentar como secretario de la gobernación. Fin de la historia. Persona que previo a fungir como secretario de la gobernación vende su negocio. Vamos a hablar las cosas en arroz y habichuela. El tipo vendió su negocio como si cualquiera aquí vendiera su carro o vendiera una casa. Lo que esa casa o ese carro haga después o quien vaya a vivir la propiedad es asunto del nuevo inquilino o del nuevo propietario. El secretario de la gobernación vendió su negocio previo a juramentar como secretario de la gobernación. Fíjense cómo la gobernadora simplifica, ninguneando, menospreciando, pero sobre todo subestimando a las audiencias, a la opinión pública, a su pueblo, estableciendo que eso es como vender una casa o vender un carro. Cuando uno vende una casa o un carro, gobernadora, no tiene un dealer para volver a poner ese carro en el dealer y que la persona que lo vendió, que sería Francisco Domenech, tenga la posibilidad de que lo vendan otra vez y le den parte del dinero. Igualmente la casa. Eso no pasa con una corporación. Una corporación, en efecto, como dije ayer, puede comprar las acciones. El problema que hay aquí es que habían solamente 2 personas, 2, que hicieron esta transacción, que eran secretario, presidente, vicepresidente, tesorero y todo lo que se meta en una corporación, que se llaman Manolo Torres, para sus allegados como Tomás Rivera Chats y usted, y Francisco Domenech. Y aquí lo que está planteado es si de esa relación de negocios que increíblemente, casualmente, Francisco Domenech se convierte en el dueño del dealer en la Fortaleza de Puerto Rico, es capaz de venderle ese mismo carro otra vez al gobierno de Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico está pagándole a la corporación de la que el que es jefe del gabinete le está diciendo a todo el mundo, ese contrato lo tienes que dar. Yo voy a decir una cosa aquí, para los que me están escuchando de la Fortaleza. Pregúntenle a Francisco Domenech si alguna vez él, como secretario de la gobernación, no como dueño del dealer que vendió el carro, perdón, no como el dueño del Mercedes que vendió el carro, no, como secretario de la gobernación, cogió el teléfono y llamó al Departamento de Desarrollo Económico porque Politank tiene un decreto desde el 2018 y había problemas con el decreto. Con los nuevos dueños, que él dice que nunca ha hablado con ellos, que él dice que él se desvinculó totalmente y que no tiene ninguna relación. La pregunta es, Francisco Domenech, su oficial de prensa, la gobernadora Jennifer González Colón, ¿cuántas veces ha llamado Francisco Domenech
al Departamento de Desarrollo Económico para sacar el tollo que tenía el departamento de honrar el decreto que tiene Politán desde el 2018? Esa es la pregunta. Y la gobernadora lo hace tan simple. No, gobernadora, subestimar al público, subestimar al pueblo, es quizás lo peor que puede hacer un político. Y vuelvo y repito, yo soy de las que creo que esta es la fórmula, la estrategia para sacar a los que obviamente se han quedado con todos los contratos de gobierno del bando de Jennifer González Colón y entrar al bando de Tomás Rivera Chats. Aquí ninguno de los dos lo está haciendo porque el país merece transparencia, porque el país merece que el dinero sea tratado y sea utilizado de una manera decente. En eso estamos clarísimos. Si alguien se tiene que ir, son los dos, no es un bando nada más. Y eso el país decidirá en su momento. Pero venir a decir que esto es tan simple como vender el carro y la casa, no es posible. Y en ese asunto de que la gobernadora diga, no quiera decir que lo que pasa es que ellos saben quiénes son y no quiere decir quiénes son los que supuestamente le quitaron los contratos que son del bando de Tomás Rivera Chats y compañía. Me parece que la gobernadora vuelve a dejar el rastro de poca credibilidad. Porque si usted va a denunciar que el problema es que el contrario que está dentro de su partido, usted le ha cancelado los contratos, pues traiga la lista. Yo sé de uno, gobernadora. Yo sé de Anthony Maceira. ¿Por qué no quiere decir Anthony Maceira? ¿Por qué no quiere decir la supuesta lista que son 903 millones de dólares menos en contratos? Gobernadora, ¿será porque no es cierto? Es una pregunta. ¿Será que no es verdad? Porque tirar la piedra y esconder la mano, exactamente lo que hace Tomás Rivera Chats, porque en esa vista de comisión total, si hubieran querido meterle las manos bien en serio, lo hubiera podido hacer. Y cada vez que hablaba de Manolo, reculaba. Pero esta mañana no solamente nos levantamos con la información de lo que dice una persona que de verdad difiero tanto de citar a Zulma Rosario, aquella que fue la jefa de ética gubernamental, que no solamente le tiró la toalla a gente que no está viva, a los hermanos de gente que no está viva, que le tiró la toalla a Luis Fortuño, que lo dejó emitiendo una opinión ética diciendo que no tenía ningún problema en contratar con aquellos bufetes a los que él les dio contratos cuando era gobernador de Puerto Rico. Zulma Rosario dice algo que es cierto, que lo discutimos nosotros ayer aquí. Si Tomás Rivera Chats, si la Oficina de Ética Gubernamental y Luis Pérez Vargas le hubieran querido meter las manos a Politán, lo podía hacer motu propio. No tenía que ir un referido, como le acaba de radicar un referido el portavoz de la minoría del Partido Popular en el Senado. Lo pudo haber hecho en marzo, en abril del 2025. Pero no lo hicieron porque es exactamente lo mismo que no hizo Tomás Rivera Chats. A Politán lo pudo haber investigado y esa compraventa desde el día 1 que se sentó allí Francisco Domenech. Pero tanto él como el de ética estaban esperando a ver cómo se daban las cosas entre los muchachos del partido. Uno que le dieran contratos y otro que lo trataran bien, como en efecto trataron bien a la esposa de Luis Pérez Vargas, el jefe de ética, que la nominaron juez y la confirmó el Senado. Fíjense lo importante que es tener la historia de lo que está ocurriendo, no solamente ahora, siempre, que es lo que tiene que hacer el periodismo. Tomás Rivera Chats esperando que acomodaran a los de él. Le acomodaron a algunos, pero dejaron otros muchos más fuera. Pues ahora hay que decir que Francisco Domenech tiene conflicto. Y lo segundo, Luis Pérez Vargas tenía que esperar que le nominaran a la esposa, porque la gobernadora es la que nomina.
Ahora emite opiniones en 30 segundos cuando se las pide Tomás Rivera Chatz desde el hemiciclo. En este caso, desde el Salón Leopoldo Figueroa. Y que se la confirmaran, ahora es que puede entrar en el asunto de si tiene conflicto o no tiene conflicto. Y esta mañana, como digo, el portavoz de la minoría en el Partido Popular radicó un referido sobre el asunto de la inhibición. No, ellos no hablan nada de Politank, porque el asunto de Politank, pues ellos como que parece que no lo tienen claro. No hablan nada de Politank, solamente habla de la inhibición. O sea, no entran en el asunto de la compraventa, es lo que quiero decir. Politank está en el asunto de la inhibición porque obviamente lo que sale a relucir aquí es que nunca le pidió una opinión a Ética y lo hizo verbal. Y Ana Delgado tendrá que decir que en efecto ella se sienta, ella tiene aquí la computadora del registro de cabildero para ver si ese contrato que le llegó es un contrato de uno de los clientes de Politank, para entonces no darle los contratos al secretario. Ahora está en Ética, pero Ética lo pudo haber hecho antes, no lo hizo. No es tan sencillo como decir quién lo hizo bien y quién lo hizo mal en esa comisión total. Si usted no entra definitivamente en el nitty-gritty y en la manera en que se ha conformado este partido político cada vez que gobierna, cómo es que se dan los hechos, incluso por lo que ellos dicen. Nadie lo tiene que decir, nadie lo tiene que denunciar. Usted tiene los naipes, las cartas ahí, y se da cuenta de qué es lo que está operando. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde ayer, sobre todo con relación a la comisión total. Si esto va a trascender, todo va a depender, como dije ayer, definitivamente de lo que haga la legislatura, que sigue estando en manos del Partido Nuevo Progresista y que lo único que les interesa es ganar en el 2028. Fíjense que a la universidad llevan el mismo conflicto que están llevando a todos los asuntos importantes entre el legislativo y el ejecutivo, lo que en efecto es una confrontación constitucional. Pero finalmente dejando de atender los asuntos más importantes, lo que es la capacidad que pueda tener o no la Universidad de Puerto Rico de sobrevivir con toda la crisis que tiene, incluso provocada por los recortes draconianos de la Junta de Control Fiscal, apoyados por los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y por todo lo que suponen las políticas de Donald Trump. Entonces llegamos a lo que la gobernadora ayer trató de decir que es a lo que ella se dedica en su gobierno, a decir que tiene tanta obra, porque gastó, o porque sí gastó, voy a decir gastó, $300,000 por 176 viviendas y llevó a el área de Maunabo al secretario interino del Departamento de la Vivienda. En medio de ese anuncio dice que todavía está provocando discusión entre su gabinete para saber a quién va a colocar en el Departamento de la Vivienda. Mientras está el que nosotros dijimos desde el principio, en el momento en que ese viernes se desató la crisis en el Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Fernández como secretario interino. La gobernadora no menciona a Ciary Pérez Peña, solamente para decir que no es cierto que el subsecretario Omar Figueroa haya tenido que irse
porque no cumplió con una dispensa que le exige HUD cuando trabajaba en HUD y vino a trabajar al Departamento de la Vivienda. La gobernadora dice que Ciari le dijo que eso no era cierto. Yo le voy a probar con documentos a la gobernadora que eso es cierto. Y si no la informaron bien, gobernadora, la voy a informar por aquí. Hay un pleito legal que incluso habla de ese asunto. Porque hay un pleito ahora mismo que se dilucida en el Departamento de la Vivienda que tiene que ver con los fondos que el Departamento de la Vivienda Federal le dijo a Vivienda Estatal que tiene que devolver precisamente, son $2 millones, gobernadora, precisamente por lo que no hizo Omar Figueroa cuando salió de HUD, que era pedirle una dispensa HOT. Yo lamento mucho que hayan colegas que repiten y no investigan. Eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí lo que dicen desde la oficialidad y lo que dicen desde la informalidad, yo no lo pongo en un micrófono, yo lo cuestiono. Y eso es exactamente, por eso la diferencia entre unos y otros. Y lo siento por los colegas que están en medios tradicionales que a eso se dedican. No. Así es que no trate de desmentir sin evidencia. Aquí desmienta con evidencia. Y vamos a ver si no es cierto que Omar Figueroa no pudo ser secretario interino precisamente porque no podía interactuar con los programas federales de HUD. Y entonces vamos al tema de Carlos Mellado. Carlos Mellado dice ayer, trayendo estas dos publicaciones, que miren si es cierto lo que él dice, que Kenneth McClintock y Francisco Domenech lo presionaron, que en noviembre, en medio de la transición, el comité de transición pidió frenar los contratos que estaban en proceso. Los recuerdo exactamente. Pero fíjese, Carlos Mellado, cuando usted dice que eso prueba que Kenneth McClintock y Francisco Domenech lo presionaron, lo que pasa es que hay una pregunta que se cae sobre la mata. Cuando salieron esas informaciones de el área del comité de transición, usted se lo dijo a los periodistas. By the way, a mí me fueron a visitarme 2 veces Francisco Domenech y Kenneth McClintock para que yo dejara sin efecto ese contrato que ellos le querían dar a Intervoice, que era cliente de Politank. Usted no se lo dijo a nadie. Tráiganos la evidencia de que fue al FBI y lo reportó, de que fue al Departamento de Justicia, de que hay una querella, de que usted escribió, de que hizo una declaración jurada entregándole esa declaración jurada al FBI o al Departamento de Justicia. Usted está como la gobernadora, de la boca para afuera y quiere que se lo crean. No, no es posible. ¿Sabe por qué no es posible? Porque cuando uno es presidente de una junta como la del Fondo del Seguro del Estado y le acepta $80 millones, 40 en el caso suyo porque usted aprobó un préstamo, sin encomendarse a nadie, pues, perdóneme, pero tiene que decir que hay un problema de credibilidad ahí. Porque ¿cómo es que usted dice que lo presionan, pero le da 40 millones a otro que a saber con quién vino Pierluisi? Todavía la pregunta está en el tintero. De la mano suya, desde Fortaleza, con Onili Borges, que eran los cabilderos de Phoenix Fund, y de Francisco J. Rivera Fernández. Esa es la pregunta. Y ese es el problema que tiene Carlos Mellado con decir ahora que es verdad que a él lo presionaron y que todo el que diga lo contrario está desinformando. Pues mire, pues tiene un problema, porque es que, en efecto, que ello salió público. Incluso
el mismo alcalde de Bayamón, que era el presidente de ese comité de transición, dijo que sería lo más prudente. Y de hecho, eso es una discusión que siempre se ha dado. Siempre. A través de toda la historia de las transiciones, que el gobierno que entra debe respetar aquellos procesos que todavía no se han adjudicado, porque quedan 2 meses. Bueno, importante en el asunto de vivienda. Oiga, se está discutiendo un reglamento que tiene solamente 1 mes para contestarse, que podría dejar fuera a 140,000 familias porque, entre otras, lo que quiere hacer ese reglamento nuevo de vivienda pública es darle un término a las personas para que vivan en el residencial, es decir, precisamente tratar de evitar lo que ocurre hoy, que hay familias que incluso creen que eso es una herencia al apartamento y se muere la mamá y entra la hija y así sucesivamente. Y además de eso, manejar el asunto de que los residentes tengan que trabajar. En Puerto Rico hay mucha gente que en efecto puede malutilizar la admisión a un residencial público. Se habla mucho precisamente de lo que ha ocurrido en el pasado, que tiene que ver con esas herencias que la gente piensa que son una herencia, pero sobre todo que no hay un compromiso de trabajo, que eso también viene atado al asunto de los mal llamados cupones de alimentos y el programa de ayudas en el Departamento de la Familia. Y todo eso se supone que Vivienda Pública lo atienda. Pero ustedes saben por qué no lo atiende, sobre todo el Partido Nuevo Progresista, porque ellos apuestan a que esos son los que ellos le dan neveras. Le dicen que le van a dar más pan y más TANF, como la señora del anuncio, donde estará metida. Y después le piden el voto y lo sacan en guagua y los llevan a votar. Pues ahora no es bajo la independencia, es bajo el Estado Libre Asociado y bajo una administración del Partido Nuevo Progresista que HUD está diciendo vamos a limitar los espacios en vivienda pública. En un país donde hay el gran problema de vivienda, que no hay vivienda asequible para los jóvenes, para los viejos, para nadie. Si usted ya no compró una vivienda y tiene trabajo para poder pagarla, no hay, porque los precios están por donde están gracias al desplazamiento de los desarrolladores como los que quieren hacer el proyecto Esencia, entre otros. Y el gobierno de Puerto Rico no dice nada. Eso está pasando mientras está simplificando la controversia sobre los conflictos del secretario de la Gobernación, Jennifer González, y diciendo que aquí no pasa nada, que lo que pasa es que ya está haciendo tanto porque está entregando 157, 176 casas en Maunabo. Pero eso está ahí y está latente. Último tema. Esencia tiene anunciado, las personas que se oponen, una marcha nacional porque sacaron las marchas y las protestas del área oeste. Ustedes saben que es el proyecto, el megaproyecto que pretende destruir la zona de Boquerón, Cabo Rojo, en medio de una reserva, en medio de lo que es una de las puntas de Puerto Rico que se componen también de una gran franja de la costa, donde hay una presencia de pescadores, una presencia de comunidades de esa costa. Y este proyecto amenaza con todo lo que está en ese litoral. Nosotros lo hemos investigado desde el día 1. Hemos traído, quizás fuimos las primeras publicaciones que trajo contenido
específico con documentos de lo que suponía el proyecto Esencia, desde los créditos contributivos, 498 millones, hasta todo lo que se refiere a la intervención de un gran amigo de Pedro Pierluisi, que fue el primero que recibió los decretos contributivos, el dueño de Cabo Rojo Land Acquisition, Roberto Cacho, y cómo fue ampliándose para atraer a unos mega desarrolladores con mucho dinero entre dominicanos puertorriqueños y puertorriqueños como Roberto Ruiz Vargas y el arquitecto Álvarez Díaz, Ricardo Álvarez Díaz y su esposa Cristina Villalón. El otro es uno de esos inversionistas, William Bennett, de una de esas empresas que llegó entonces a comprar todos los terrenos a privados, entre otros a Lofaz Alzamora, el que era presidente del Senado del Partido Popular, Antonio Faz Alzamora, y su hermana. Ese desarrollo se ha ido dando paulatinamente mientras ellos comienzan un esfuerzo de relaciones públicas para tratar de convencer a las comunidades del oeste que ellos son buenos y que vienen a hacer un súper trabajo. La marcha de Esencia se está anunciando de muchas maneras, sobre todo por donde se está informando cada vez más las audiencias en Puerto Rico, que es a través de las redes sociales. Y de buenas a primeras pasan dos cosas importantes. Lo primero que voy a destacar es que el presidente del Partido Popular dijo que no tenía ningún problema con Esencia, que siempre y cuando cumpliera con los reglamentos y permisos, no hay por qué oponerse. Esto es importante porque no solamente Faz Alzamora está ahí como una de las personas que fue beneficiada con su hermana, como por 17 millones de dólares, en 2 predios grandes en ese litoral. Es que Roberto Ruiz Vargas, sobre todo Roberto Ruiz Vargas, le da dinero a los populares también. Le dio al ex presidente del Partido Popular que corrió para gobernador en las elecciones del 2024. Así que ahí hay una presencia del Partido Popular como lo que también saben hacer con los inversionistas políticos. Y Pablo José Hernández se tiró temprano a ir de la mano de los inversionistas políticos. Obviamente, porque los periodistas le preguntaron la semana pasada si se iban a unir a la marcha de Esencia. Pues no se van a unir, y él dice que no tiene que meter las manos ahí porque siempre y cuando cumplan con todo, él está de acuerdo. Así es que estamos claros, bien temprano, 2 años antes de las elecciones, lo importante para Pablo José Hernández es que no importa lo truquero que ha sido el Partido Nuevo Progresista a través de la reforma de permiso, no importa lo que destruya en el litoral de Boquerón, él está de acuerdo si tienen los permisos, aunque sean trucados. Porque ahí está la declaración de impacto ambiental con todo lo que dicen los expertos que va a impactar ese proyecto, el área de Cabo Rojo. Mínimamente que no va a haber agua, porque allí no hay capacidad para hincar pozo. Y eso ya se lo dicen las mismas evaluaciones ambientales del desarrollador. Pero hoy pasa algo más interesante, que tiene que ver cómo se organizan los medios de comunicación en esfuerzos como el de Esencia. Cuando yo empecé a investigar este asunto, lo primero que dije fue que Cabo Rojo Land Acquisition y la mano de Roberto Cacho, el amigo de Pedro Pierluisi, a quien primero le dieron los créditos contributivos y después él entonces vendió, pero que no se está claro si vendió, porque incluso hay un pleito a nivel federal que tiene que ver con la persona que le iba a dar el dinero para ese desarrollo y finalmente no se lo dio. Hasta ese nivel. Y la presencia de Cabo Rojo Land Acquisition
está ahí, y de Roberto Cacho. Está ahí. Hay hasta un fideicomiso a nombre de él y de su esposa, la modelo, la ex modelo Iliana Cambó. Y los medios de comunicación comenzaron tradicionales, sobre todo el grupo Ferrer Angel y el Nuevo Día y Primera Hora, a traer información con la portavocía de Roberto Ruiz Vargas y el arquitecto Ricardo Álvarez. Y a mí me llegó a llamar incluso un oficial de relaciones públicas, un relacionista profesional que, tú sabes, como que disuadirme. Ajá, yo nunca entendí de qué me iba a disuadir, pero yo estoy clara de que era lo que quería. Y todo se publicaba en esas dos publicaciones, con la portavocía diciendo que esto era lo más grande. Miren lo que ocurre hoy. Ya esto no es una entrevista de un colega periodista. Ya esto es que el desarrollador, el inversionista, vamos a llamarlo el inversionista, Three Rules Capital, le compra un espacio a esos periódicos, a los dos, para publicar su versión del proyecto Esencia. Y que supuestamente, como ha sido objeto del debate público, a medida que avanzan los procesos de permiso, pues ellos quieren dar su versión. Todo está bien, no va a pasar nada. Allí no se va a quedar Cabo Rojo sin agua, a pesar de que no hay capacidad de hincar pozos, etcétera, etcétera. No es que nosotros vamos a cambiar el área, no. Vamos a meter 3 urbanizaciones de lujo, vamos a meter campo de golf, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. Todo eso va a estar como cuando usted va todos los fines de semana, si puede, a Boquerón. Pero esto ocurre, gente, en un momento en que son cada vez menos los medios tradicionales que quedan en Puerto Rico, y los que quedan hacen este tipo de cosas. Y los que quedan, que fueron en papel en un momento y ahora se convirtieron en digitales, se lo venden, en el caso de Metro, a 2 inversionistas políticos del Partido Nuevo Progresista y desarrolladores de la Asociación de Constructores, como son los hermanos Rojo Montilla. Y cuando usted ve esto, lo menos que hay que hacer es decir lo que yo les he traído en diferentes historias, que los hermanos Rojo Montilla fueron los que impulsaron a la gobernadora de Puerto Rico, a Tomás Rivera Chatz, a Carlos Johnny Méndez, a través de darle en bruto, dinero en bruto a sus campañas políticas, precisamente para seguir gestionando la democracia es prosperidad, gestionando la privatización del sector público y el desarrollo en cualquier parte de Puerto Rico, aunque amenace a las comunidades existentes. Y a 72 horas de que la gente marche o no marche a favor de Esencia, yo creo que esto es importante decirlo, porque no es lo mismo que usted tenga un proyecto de comunicación que le está diciendo al país, esto es lo que ocurre y esto es lo que ha ocurrido cuando estos proyectos salen y finalmente explota, no a favor de las comunidades aledañas al proyecto, en contra. Y ahí está Punta Bandera, ahí está todo lo que pasó en Dorado, ahí está la evidencia. Y eso es lo que hay que traerle al país. Y qué bueno que no pusieron a un periodista a entrevistar a la gente de Esencia, porque yo estoy segura que hay colegas de esos medios que también dicen, ya basta, se les ve la costura. Qué bueno que tuvieron que cogerle los chavitos para que fuera un anuncio. Pero ahí es que usted se da cuenta, porque es que usted tiene que saber quién es el que le está informando y quién es el que está detrás del que le está informando. Y eso es lo único que aspiramos con un periodismo independiente. ¿Que recibimos presiones? Pues claro que sí.
Pues claro, si no tenemos dinero para el final de mes para pagar la hipoteca, pues eso es un problema. Pero miren, yo prefiero no solamente seguir insistiendo con los recursos que tenemos, sino preferir que la gente cuando te pare en la calle o cuando alguien te envíe un correo electrónico no te tenga que decir te vendiste. Es lo único que yo aspiro. Porque ya no es cuestión de sentarnos a esperar lo que va a pasar. Es que está pasando. Y está pasando en todos los renglones. Y hay que decir que el sábado se verá allí la gente que tiene compromiso y los que se ausenten, como obviamente se van a ausentar los miembros del Partido Popular, porque ya su presidente dijo que ahí lo importante es tener los permisos. Pues saber quién está dispuesto, independientemente de las diferencias que pueda tener con el otro, porque yo estoy segura, aquí no hay nada escrito en piedra. Aquí hay gente de un mismo partido que tiene diferencia. Bueno, lo estamos viendo, pero los que no vayan a defender a las comunidades, los que no vayan, son los que quedan retratados. Y ahí está. Tanto que pelean por los contratos, vamos a ver si los vemos allí. No creo, porque esos son sus donantes. De los que están y de los que no están. El del monito es uno de ellos. Tenemos que hablar del monito y los contratistas que tuvo en el pasado, que hoy son convictos federales. Así que yo creo que eso tenía que decirlo sobre Esencia. Ustedes saben que yo he traído la información de la convocatoria. Ahí está la convocatoria. Hoy, Rosa Seguí, le publicamos una columna en Bonita Radio que tiene que ver, algo que yo no sabía, me pareció interesantísimo. La Universidad Católica, su cuerpo rector, va a participar de la marcha porque se opone en Esencia. O sea, vamos a ver si estamos claros de la diversidad de personas que van a llegar allí precisamente porque saben lo que significa un proyecto como este. Me gustaría saber quiénes son los portavoces mediáticos de Esencia. Ok, te digo. Los portavoces mediáticos de Esencia son varios. Ese relacionista profesional es el que maneja la estrategia más amplia. Y fue un relacionista profesional de un banco en Puerto Rico. Los que han estado dando cara, si tú supieras, son populares. Y son populares del área oeste que trabajaron, por ejemplo, en la Cámara de Representantes. El portavoz del alcalde de Mayagüez hoy, también lo vi en una actividad de la Cámara de Comercio del Oeste, en Añasco, hablando bien de Esencia. Sí, que se reparten. También está el famoso abogado de Cabo Rojo. Y va a ser interesante porque esta gente están por ahí. Unos más jóvenes, unos más maduros, por decirlo así. ¿Y dónde está Fajal Zamora? En su casa. En su casa en Cabo Rojo. Yo recuerdo cuando estaba investigando Esencia que yo lo llamé porque allá a mí me habían dicho que a él le habían hecho un acercamiento para comprar los terrenos. Y me dijo que no, que todavía no lo habían tocado. Y 6 meses más tarde vendió por 8.5 millones. Norma Rodríguez, sí, compraron Metro. Los Rojos Montilla. Y sí, Ayola todavía está allí. Imagínense que van a excursión para San Juan, llevan toda su familia y eduquen sobre sus derechos. Esa es buena. María Buzó, muy cierto, qué barbaridad. Bueno, gente, nos fuimos. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto aquí mientras estamos en este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal y tarjetas de crédito, siempre en Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil, e igualmente enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21
a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000, me perdí. Gracias por estar, nos vemos mañana. Si hay algo de la UPR, pueden estar seguros que salgo. Pero si no, nos vemos mañana. Mañana es el último día de esta semana y el lunes, el último día de la semana, el último Noticias con Café el próximo lunes. Ya el martes estamos a 1 de abril. Y es Semana Santa, así es que vamos a tener contenido, pero nosotros nos vamos básicamente desde el miércoles. Pero va a haber contenido que van a poder interactuar porque es un contenido científico que me pareció interesante traerlo en esa semana, corto, bien interesante de por dónde van los tiros del científico, desarrollo económico, educación en Puerto Rico. Hasta mañana, que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa